Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre el deporte paralímpico como herramienta de inclusión. De acuerdo con la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, define la discapacidad como una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. Fue en Egipto donde aparecieron las primeras prótesis, y las personas con discapacidad lograron algún tipo de presencia social. El buen trato a este colectivo fue algo común y muy consolidado al interior de la antigua sociedad egipcia. En China, se utilizaban a las personas que tenían trastorno de enanismo para diversión y regocijo de las personas pudientes. El resultado servía para burla y entretenimiento. En Persia y Babilonia, la discapacidad era considerada un castigo de dioses y se abandonaba a las personas con discapacidad a su suerte. Fue la influencia del cristianismo la que obligó a hacerse cargo de los ciudadanos con discapacidad desde la Edad Media hasta la moderna. En esta época también se crean asilos, hospitales o orfanatos y otras entidades como gremios y hermandades, encargándose de auxiliar a este tipo de personas. Pero a pesar de tales cambios, las personas con discapacidad siguieron sufriendo por el simple hecho de ser diferentes. Deporte paralímpico en el mundo. El deporte para personas con discapacidad existe desde el año 1880 aproximadamente, pero es luego de la Segunda Guerra Mundial que se introduce el deporte paralímpico en el mundo, ya que a través de este se buscaba rehabilitar a los veteranos de guerra y a los civiles que sufrieron daños. Goodman fue quien en el año 1944 inauguró un hospital en Gran Bretaña y llevó a cabo su iniciativa de utilizar el deporte como rehabilitación. Goodman también fue quien organizó la primera competición paralímpica, la cual tuvo de nombre Stoke Mandeville Games, y se realizó en julio de 1948. En 1960 se dieron los primeros Juegos Paralímpicos y tuvieron como sede la ciudad de Roma. Desde entonces, los Juegos Paralímpicos se celebran cada 4 años y desde los Juegos de Invierno de 1988 y los Juegos de Verano de 1992, los Juegos Paralímpicos comparten sede con los Juegos Olímpicos. Actualmente, los deportistas paralímpicos son vistos de manera positiva en la sociedad, y una muestra de ello son las palabras que tuvo el alcalde de Madrid, José Almeida, quien dijo que los deportistas paralímpicos son modelos a seguir para todas las sociedades del mundo. Juegos Paralímpicos del Perú. Comenzaron con el peruano José González. Fue el primer deportista peruano que compite en los Juegos Paralímpicos del año 1972 en la ciudad de Heidelberg. En el año 1976, en los Juegos de Toronto, la delegación peruana consiguió 3 medallas, uno de oro y dos de bronce. La deportista Teresa Chapo fue la primera que ganó una medalla en los Juegos Paralímpicos. A mediados de 2015 se fundó la Asociación Nacional Paralímpica del Perú, AMPE Perú. En junio de ese año siguiente, el AMPE Perú fue reconocido por el Comité Paralímpico Internacional y el Comité Paralímpico de las Américas. Su primera presidenta es Luisa Villar Gálvez, es nadadora e impulsadora de este movimiento en el Perú. El AMPE Perú promulgó una participación de personas con discapacidad en eventos deportivos internacionales, que fue un seminario internacional para deportistas discapacitados. El AMPE Perú también fue un gran impulso para que se desarrollen los Juegos Panamericanos Lima 2019. Y ahora, ¿cómo se está utilizando el deporte como instrumento para integrar sociedades y colectivos diferentes? Pues la Organización de las Naciones Unidas reconoció el deporte como un derecho humano que sirve como herramienta para lograr la paz y el desarrollo en el mundo a partir del año 2002. Asimismo, afirman que el deporte es un lenguaje universal donde se promueve la paz, la tolerancia y la comprensión. Un ejemplo que ha marcado en la historia fue el fin del apartheid, donde se pudo notar que el deporte sí es un vínculo para unir a las personas. Otro ejemplo que podemos visualizar actualmente es la interacción que tiene el deporte, que es educación física, con los estudiantes para el desarrollo de los valores, actitudes y crear un lugar íntegro sin discriminación. Y se podrá decir que el deporte es una herramienta de integración para las personas con discapacidad. Sabemos que el deporte se ha transformado en oportunidad y en una maravillosa herramienta de integración positiva, mejorando así la calidad de vida. Son muchos los beneficios que brinda esta herramienta de integración para las personas con discapacidad, tales como aprender a quererse, a cuidarse cada día más y a disfrutar de lo que hacen. Logran liberarse de sus problemas y a su vez ayuda a reducir el sedentarismo por la sobreprotección.
Este último beneficio tiene un énfasis mayor, ya que la gran mayoría de personas con discapacidad física, intelectual o sensorial suelen sufrirlo. De la misma manera, genera actividad grupal, trascendencia e inclusión social exitosa. Comienzan a creer en ellos mismos y en los otros. Debemos tener en claro que la discapacidad es una condición y no un valor. Son importantes las respuestas y oportunidades que el entorno brinde. Y si nos dirigimos a la actualidad, ¿cuál sería la perspectiva política ante la problemática de la discapacidad? Pues la discapacidad fue, es y será un problema serio que aún sigue siendo factor de exclusión que se suma a la exclusión por origen étnico, nivel socioeconómico, ubicación geográfica, género y edad. Según el censo del 2017, realizado por el INEI, en Perú, 1 de cada 10 personas presenta alguna dificultad o limitación permanente. Una de las organizaciones que se ha encargado y sigue gestionando los derechos humanos de las personas discapacitadas es el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, o por sus siglas CONADIS. Sin embargo, aún se ha ido presenciando exclusión a la accesibilidad de salud, educación, empleo y protección social. Para ello, el CONADIS, con el apoyo del Estado, integró el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Con ello se ha logrado observar varios avances para así recibir una vida plena, pero aún se sigue esperando que el Estado implemente ciertas accesibilidades para la mejora y seguir salvaguardando sus derechos. En conclusión, podemos ver que los deportes paralímpicos han servido como herramienta de incentivo para aquellos deportistas que sufren de alguna discapacidad tanto en el extranjero como aquí en el Perú. Asimismo, podemos ver que durante su evolución del deporte paralímpico fue parte crucial para lo que conocemos hoy en día, ya que se sabe que anteriormente estos individuos eran considerados como sujetos de entretenimiento y castigados por Dios. Sin embargo, podemos evidenciar que a través de corrientes religiosas como el cristianismo o los propios egipcios se les puede ayudar de alguna manera creando artefactos que les ayuden con sus discapacidades y aparte creando gremios o hermandades para que se puedan encargar de auxiliar a ese tipo de personas. Asimismo, en la actualidad de nuestro país, en nuestro contexto, podemos evidenciar que hay 9 deportes encargados de ellos, como boxeo, fútbol, fútbol PC, goalball, atletismo, natación. Por tanto, podemos concluir que los deportes paralímpicos se han transformado a través del tiempo para bien, aunque podemos ver que en nuestro país hace falta aún más apoyo.